Nunca pensé que la muerte supiera a polvo caliente, que el aire pudiera convertirse en fuego, que el cielo dejara de ser azul para convertirse en un horno. Pero lo supe. Me ahogué. Me rasgué la garganta gritando por aire mientras mis manos, ya ampolladas, rascaban la puerta que una vez fue mía. Me dejaron afuera como si fuera basura, como si nunca hubiera vivido ahí, como si nunca hubiera sido su esposa. Se reían, él, con ella, esa mujer que él juró que le parecía fea, que decía no soporta. Ahora la traía de la mano, mientras me miraban pudrirme bajo un sol que partía la tierra en pedazos. Se llevaron mis latas de comida, mis mantas, mi dignidad. Me arrebataron la única herencia de mis padres, esa casa, y con ella todo. Y así morí, quemada, humillada, rota, pero el universo no había terminado conmigo. Desperté jadeando, envuelta en sudor. Un sueño, pensé, un infierno dentro de otro. Busqué mi celular con manos temblorosas, el corazón latiendo como si me persiguiera un animal salvaje. Fecha, 30 días antes del inicio del infierno. La llamada entró en ese instante. Era él, y dijo las mismas malditas palabras. Hola, oye, creo que olvidé algunas cosas en tu casa. Paso en unas semanas. ¿Sí? Pero no me botes nada. Tú siempre guardas todo, ¿no? Su voz me caló hasta los huesos, la misma que escuché cuando me vendió por una bolsa de arroz, cuando me violó, cuando me dejó morir. Pero esta vez no me quebré, esta vez respiré hondo. Claro, dije con voz coqueta, ven en 4 semanas, te preparo algo rico. Lo que tú quieras. ¿De despedida? Exacto, como un último adiós. Rió como el malnacido que era. Yo también sonreí, pero por dentro ya trazaba mi venganza. Esa misma noche puse en venta la casa, el único bien que me quedaba. La ciudad no me debía nada y yo tampoco a ella. Si quería sobrevivir, si quería hacer justicia con mis propias manos, necesitaba desaparecer. El corredor de bienes raíces me ofreció 2 opciones. Una casa en la playa, demasiado expuesta, o una más arriba, en las montañas, aislada, olvidada, perfecta. ¿Estás segura? Me preguntó con desconfianza. Completamente. Tuve un mal divorcio, necesito silencio y escribir un libro, mentí con una sonrisa. Él asintió. Vendí la casa por debajo del precio, pero con la urgencia de quien no tiene tiempo para lujos. Con el dinero, mis ahorros y un préstamo de aplicación comencé la verdadera misión. Me volví una sombra entre mercados y almacenes. Compré paneles solares, los más resistentes, generadores, ropa térmica, filtros de agua, bidones, latas, granos, suplementos, lámparas, armas pequeñas, todo lo que no tuve la primera vez. Alquilé un camión y un pequeño depósito. Empaqué cada cosa sola. No confiaba en nadie. Cuando llegué a la casa en la montaña, me sorprendí. No era una choza como esperaba, sino una casa sólida de 2 pisos, construida con material noble, concreto, ladrillo y acero. Ventanas amplias, escaleras internas, techos altos. No estaba mal, pero no era suficiente, no en un mundo donde la gente se vuelve bestia por una lata de atún. Llamé al corredor. Le exigí que mandara albañiles, pero no para remodelar el interior, sino para lo que realmente me importaba. Construir muros perimetrales alrededor de toda la casa, altos, gruesos, firmes. Quería mi propia fortaleza.
También les pedí que cambiaran todas las ventanas por versiones blindadas y que reforzaran la puerta principal con acero y cerraduras múltiples. Ese lugar tenía que resistir fuego, saqueadores y el fin del mundo. Los trabajadores vinieron y trabajaron sin hacer preguntas. Yo no le daba motivos. Guardaba las provisiones en secreto en el sótano. Nadie sabía lo que yo tenía allí abajo. Al terminar, pagué hasta el último centavo. Hasta vendí mis joyas. Incluso ese maldito anillo de bodas que alguna vez creí símbolo de amor. ¿Para qué quería oro? En el Apocalipsis no se come metal. Con lo poco que me quedaba, hice un último movimiento. Fui al mercado de animales del pueblo. Tenía un plan, y él no iba a ver venir lo que se avecinaba. Capítulo 2. Preparada para el infierno. El primer día en la casa fue silencioso. Demasiado. No había bocinas, vecinos, ni ese zumbido molesto de la ciudad. Solo el viento arrastrando hojas y el crujir de las ramas en la montaña. Pero no era silencio de paz, era el de la antesala de la tormenta, y yo ya sabía que tormenta venía. Abrí las ventanas, aspiré aire puro, y me puse a trabajar. La casa estaba bien construida. 2 pisos sólidos, de concreto y ladrillo armado. Pero yo no buscaba comodidad, buscaba sobrevivir. Instalé un acondicionador conectado a un generador externo, separado del circuito principal, listo para el invierno brutal que sabía que vendría. Los paneles solares los coloqué en el techo, inclinados para captar la mayor cantidad de luz, con baterías de respaldo ocultas en el sótano. El generador, escondido en una caseta camuflada con piedras y ramas, fue probado cada 2 días. Todo debía funcionar incluso si el mundo colapsaba. Empecé a apilar cajas en la bodega subterránea. Comida enlatada, legumbres secas, granos sellados al vacío, botellas de agua purificada, jabón, papel higiénico, antisépticos, vendajes, remedios básicos. Separé raciones por semanas, luego por meses, luego por estaciones. A medida que bajaban las temperaturas, instalé chimeneas en el sótano y el primer piso, con tubos de salidas largos, inclinados y protegidos con mallas, para evitar que la nieve los bloqueara o que animales se colaran. Apilé leña, como si el invierno fuera eterno. No conseguí armas de fuego, demasiado papeleo, demasiadas miradas. Pero conseguí un arco compuesto con flechas de caza, pesado, profesional, potente. Practicaba 2 horas al día, cada día. Clavaba las flechas en sacos de arena que colgué del segundo árbol más grueso del jardín. Cada día mejoraba, cada flecha era una promesa. Si vuelves a levantarme la mano, esta vez yo disparo primero. También compré trampas grandes para cazas. Las instalé como un juego de ajedrez alrededor del perímetro, ocultas bajo hojarasca, hojas falsas, ramas. Algunas eran trampas de cepo, otras agujeros con estacas de bambú afiladas. Las camuflé tan bien que hasta yo debía usar un mapa para recordarlas. A los muros exteriores, altos y reforzados, les añadí algo más, mallas eléctricas, no para matar pero sí para hacer gritar, con batería solar y un interruptor en el sótano. Instalé cámaras en cada ángulo del muro, con visión nocturna y conexión a mi celular. Ver sin ser vista, oír sin ser oída. Aprendí a observar en silencio. Lo vigilaba todo, las aves, las nubes, incluso el sonido del bosque. Todo tenía un patrón, todo podía advertirme si algo iba mal. Una tarde,
Bajé al mercado del pueblo. Me puse un sombrero amplio, gafas de sol. Nadie debía saber que estaba aquí. Dije que recién llegaba, que solo estaría una semana, que planeaba una fiesta de cumpleaños y necesitaba animales para decorar una escena rústica. Mentí como una experta, pero compré como una sobreviviente. Cerdos muertos, en gran cantidad. Los mejores cortes. Corté parte y congelé otra. El resto lo conservé en sal. Pollos vivos y muertos. Guardé los vivos en un pequeño gallinero trasero. Solo necesitaba un par de gallinas ponedoras para tener huevos frescos. Una pareja de conejos vivos. Nada se reproduce tan rápido como ellos. Los instalé en jaulas con pasto seco. Comida para animales, heno, maíz y bolsas gigantes de pellets. Pensé en todo, incluso en un pequeño estanque que excavé con ayuda de un hombre del pueblo, usando como excusa un detalle decorativo. Compré peces resistentes y alimento para al menos 6 meses. Un sistema simple de recolección de agua de lluvia los mantendría vivos. En la casa, instalé 4 refrigeradores, 2 para comida normal, 1 para carnes, y 1 exclusivo para medicamentos y otros recursos sensibles. También me aseguré de no volverme loca durante el encierro. Descargué más de 300 libros digitales. Comedia, romance, ciencia ficción, thriller. Compré juegos de mesa, cartas, rompecabezas, películas, novelas, cargadores portátiles de energía solar y una colección completa de telenovelas antiguas que siempre quise ver y nunca tuve tiempo. Instalé una caminadora, pesas, cuerdas y una bicicleta estática. Si iba a sobrevivir, también iba a mantenerme fuerte. Coloqué macetas grandes en el primer piso, frente a las ventanas, con semillas de tomates, ajo, lechuga, zanahorias, cebolla y especias. Una pequeña huerta interna protegida del frío, iluminada con luces de cultivo conectadas al sistema solar. Las 4 semanas pasaron sin que me diera cuenta. Todo estaba listo, el muro era alto, las trampas estaban enterradas, las cámaras activas, el sótano lleno, mi puntería mortal, mi mente afilada, y entonces, el teléfono sonó. Su número. Lo miré por unos segundos sin contestar. Una parte de mí temblaba, la otra ardía de rabia. Respiré hondo, contesté. ¿Dónde estás? Bufó, molesto. La llave no entra. ¿Qué hiciste? Hace un calor horrible en esta casa. ¿Quitaste el aire acondicionado? Sonreí, le hablé con voz dulce. ¿Aire acondicionado? Qué raro, no he estado por ahí. ¿Ya llegaste? Claro que ya llegué. Estoy sudando como un cerdo. ¿Por qué no abriste? Oh, se me olvidó decirte algo. Ya no es tu casa. Y la próxima vez que vengas sin avisar, te vas a arrepentir. Colgó. Pero yo sabía que volvería. Y esta vez, lo estaría esperando. Capítulo 3. La llave del engaño. Vender la casa fue fácil, muy por debajo del precio de mercado. ¿Por qué? Porque pedí algo que parecía absurdo. Me quedaría 2 meses más antes de entregarla. El nuevo dueño aceptó encantado. ¿Quién no lo haría por una ganga? Y así, liberé oficialmente la casa, pero me aseguré de dejar las piezas justas de mi tablero listas para la jugada final. Sabía que él vendría. Él sabía lo que valía lo que yo había dejado atrás. La casa estaba en plena ciudad, en una zona común, entre edificios normales y vecinos indiferentes. Nadie lo notaría si alguien entraba por la fuerza, nadie preguntaría nada. Lo planeé todo. Él sabía que yo solía guardar comida. Durante la pandemia,
Cuando todo subió de precio, yo me preparé. Conservas, granos, agua, medicinas, comida al vacío, herramientas de supervivencia. Él se burlaba. Me decía que estaba loca. ¿Quién se prepara así para el fin del mundo? Me decía con esa voz asquerosa que usaba para creerse superior. Pero ahora, el mundo estaba empezando a arder literalmente. El sol había cambiado. Primero fue el calor. Luego las quemaduras. Ahora nadie salía en el día. El cielo era una lupa inclemente. La ciudad parecía un horno. Y como yo lo esperaba, él volvió. No venía solo, la trajo a ella, manos suaves, la que decía que solo era amiga, la que me miraba como si fuera basura. Observé desde las cámaras mientras se acercaban a la puerta principal. Él metió la llave, y no funcionó. ¡Qué mierda!, gruñó, empapado en sudor. Y entonces recordó. La maceta, siempre escondía una copia ahí porque soy olvidadiza. Siempre me lo echaba en cara. Y por supuesto, la dejé a propósito. Sonreí. Era parte del juego. Entraron, y yo los observaba, sentada en mi búnker bajo tierra, con aire acondicionado, una Coca-Cola helada y los pies en alto. Arriba, la casa aún tenía electricidad por los paneles solares y el generador de respaldo. El sistema seguía funcionando, las cámaras seguían grabando, ellos caminaban como cucarachas por una cocina que no les pertenecía. Abrieron la refrigeradora, encontraron comida, embutidos, carne de chancho, pollo. Exactamente lo que yo había dejado, suficiente para 15 días. Corrieron al pequeño almacén. Encontraron arroz, enlatados, cajas apiladas. Él sonrió. ¿Ves? Podemos quedarnos. No necesitamos salir. ¿Tiene comida guardada? Claro que sí, campeón. Quédense. Muéranse juntos. El sol se volvió más violento esa semana. La ciudad quedó desierta durante el día, el asfalto hervía, las ventanas reflejaban luz como cuchillas. Los pocos que salían terminaban con la piel quemada, los ojos cegados. La gente comenzó a vivir solo de noche, pero él no lo sabía aún. Intentó llamarme. No respondí. Después mandó mensajes, insultos, amenazas, rabia. Y luego, fotos, besándose con ella, tocándose, riéndose, como si me importara. Le respondí con un emoji de payaso y un simple disfruten. Y ahí lo perdí. Me llamó loca, perra, bruja, todo lo que un tipo desesperado y sin poder puede escupir, pero yo solo lo observaba, desde mis pantallas, desde mi refugio fresco y seguro, mientras arriba el horno urbano empezaba a cocerlos lentamente. No podían salir. No podían escapar. El calor era una prisión, y lo mejor fue ver cómo empezaban a darse cuenta. Ella miró por la ventana. El sol abrazaba el pavimento. Los árboles parecían fantasmas derretidos. Intentaron abrir las ventanas, más calor. Intentaron salir por la puerta, un golpe de fuego los empujó atrás. Él miraba alrededor, desesperado, preguntándose por qué la casa no tenía aire acondicionado, por qué todo estaba tan cerrado, por qué no había señal. No sabían que yo ya lo había aislado todo, que el búnker tenía corriente propia, que los paneles servían solo para mí, que el generador estaba oculto, que las cámaras grababan sus gritos. Y mientras ellos sudaban, peleaban y se maldecían entre sí, yo abría un libro más, en mi sillón acolchado, rodeada de plantas, comida, música suave, y pensaba: no hace falta matarlos. El sol hará el trabajo por mí. Capítulo 4. La cacería final. Pasaron los días.
La comida escaseaba, ya no reían, ya no se abrazaban, ya no fingían. Él empezó a maldecirme en voz alta. ¿Por qué no dejó más comida esta loca de mierda? Rubí lloraba, se le notaba el hambre en las mejillas hundidas, en la forma en que se tambaleaba por la casa. Pero él se servía primero, como siempre, y como siempre, empezó a hacer lo mismo que me hizo en mi vida pasada. No necesitas comer tanto, Rubí. Estás rellenita, decía con esa sonrisa venenosa. Se comía su parte, o la escondía. Ella lloraba, le rogaba, y entonces, como un ciclo maldito repetido, empezó a hablar con sus amigos solteros, esos que siempre lo envidiaban, que miraban a las mujeres como carnes, y él empezó a ofrecerla. Solo por una noche le decía, ayúdame y después te dejo. Rubí lloraba, suplicaba, se arrastraba, igual que lo hice yo. Yo lo miraba todo desde mi pantalla en el búnker, desde la montaña, con mi manta, mis chocolates, y una sonrisa amarga. Y entonces, él me vio. La cámara de la sala se acercó. Me miró, se rió. ¿Te gusta el espectáculo, Camila? Sé que me estás mirando, y te juro que te voy a encontrar, te voy a matar. Y una por una, arrancó las cámaras, pero me dejó un regalo, como él dijo, uno de amor. Grabé todo, cómo vendió a Rubí a uno de sus amigos, cómo ella gritaba, cómo él cerraba la puerta y se reía, y luego lo dijo, frente a la cámara, justo antes de arrancarla. Ya me aburrí, tú eras la siguiente. Sí, claro. Reí. En mi mente solo pensaba, ¿qué esperabas, Rubí? A mí, que fui su esposa desde el colegio, me traicionó. ¿Qué creías que haría contigo? Estaba tranquila. Muy lejos, en un pueblo abandonado en las montañas, mi búnker autosustentable era un paraíso entre ruinas. Pero cometí un error. Una noche, aburrida, vi que él estaba en línea. Le mandé una foto, mi comida caliente, una Coca-Cola helada, y la leyenda. ¿Extrañas esto? Rabió. Te voy a encontrar. ¿Te encontré? ¿Te olvidaste que los celulares tienen geolocalización? Me congelé. Tiré el celular al suelo del susto. Pero tranquila, ya tenía otro. Y el viejo quedó tirado en medio del bosque, a kilómetros. Sin embargo, ya tenía mi ubicación. Y lo peor, no vendría solo. Él y su pandilla de enfermos. Pasó un mes. El calor bajó. Llegó el frío. Nevadas inusuales, viento cortante, el fin del mundo seguía mutando. Una noche, el dron volvió con imágenes claras. 6 figuras subían la montaña. Llevaban mochilas, armas, una camioneta abandonada. Venían hacia mí y venían riéndose. Pero yo ya los esperaba. Capítulo 5. Juicio final. Los dejé avanzar. Uno murió antes de llegar a la entrada, resbalando por el acantilado helado. Uno menos. Los otros 5 llegaron hasta el cerco del perímetro. Ahí estaba yo, en lo alto, con mi arco irio. Un regalo de un viejo maestro. Puntas electrificadas, cables conectados al generador. Silencioso, mortal. Uno se adelantó. El más grande, ¡zas! Un rayo azul lo atravesó, cayó muerto, convulsionando. El segundo corrió hacia los árboles, ¡zas! Directo al cuello, muerto. Los otros 3 se escondieron, intentaron entrar al búnker. Creían que podían derribar una puerta diseñada para resistir ataques nucleares. Idiotas. Uno por uno, los cazaba, como ratas. Como los cobardes que eran. Solo él quedó. Herido, temblando, intentando arrastrarse hacia la entrada. Camila, dijo. Amor, perdón, Sas. Una última flecha directo al pecho. Y silencio.
Todo quedó en paz. Enterré los cuerpos en el bosque, alimentaron a los cuervos, a los lobos. En el búnker, la música volvió a sonar. Las luces, suaves, los frascos llenos, la comida abundante, las cámaras vigilando. Nadie más vendría, el mundo afuera se desmoronaba. Pero adentro, era el paraíso. Yo, Camila, sola, viva, libre, la reina del fin del mundo, con mi arco en la espalda y un libro en la mano. Y cuando abría una Coca-Cola fría, y escuchaba el viento rugir allá afuera, no podía evitar reírme un poco. Porque lo merecían, todo.